Dentro del corazón de la Vía Láctea hay un peligroso vértice donde el tiempo se curva, las estrellas compiten en velocidad y una sombra invisible gobierna con una masa que desafía la imaginación. ¿Qué se siente mirar hacia ese lugar y saber que, justo ahí, millones o incluso miles de millones de soles se mueven como pequeños satélites alrededor de algo que no podemos ver, pero cuya presencia se anuncia con fuerza gravitatoria? Prepárense, vamos a acercarnos tanto al centro galáctico que las leyes familiares de la física comenzarán a cambiar ante nuestros ojos. Mucho antes de que existiera el telescopio, los seres humanos ya alzaban la vista y encontraban una franja brillante que cruzaba el firmamento nocturno. Esa banda, envuelta en misterio, engendró mitos y cuentos religiosos. Se habló de senderos divinos, de ríos celestes y de huellas de dioses. Tuvieron que pasar siglos de pensamiento y observación para despojar a esa imagen de leyenda y revelar su verdadera naturaleza. No era un camino místico, sino la luz acumulada de miles de millones de estrellas demasiado distantes para distinguirse individualmente. ¿Quién imaginó primero que esas luces podían pertenecer a una única estructura titánica? Fue un pensador audaz. Immanuel Kant propuso, en el año 1755, que nuestra banda luminosa era un sistema estelar inmenso y que otras nebulosas podían ser, a su vez, galaxias lejanas. Esa intuición quedó relegada durante décadas hasta que la mejora de los instrumentos observacionales a principios del siglo XX permitió comprobarlo. A principios de 1936, Edwin Hubble formuló una clasificación que ordenó las galaxias por formas y estructuras, y todavía hoy sus categorías sirven de mapa conceptual para los astrónomos que estudian mundos inconcebibles. Según ese ordenamiento, nuestra casa cósmica es una galaxia espiral con barra, una estructura elegante que no adquirió su aspecto actual de forma instantánea, sino tras miles de millones de años de colisiones, nacimientos estelares y calma relativa. Si pensamos en la edad de la Vía Láctea, hablamos de tiempos que desbordan la escala humana. Los cúmulos globulares más antiguos que la rodean han existido durante aproximadamente 13.000 millones de años, apenas unos cientos de millones menos que la propia edad estimada del universo. Las estrellas del disco delgado, por su parte, nacieron en su mayoría hace cerca de 8,8 mil millones de años, aunque en ciertas regiones la forja de nuevas estrellas continúa hoy mismo, como ríos de gas que alimentan hornos estelares. Así, la galaxia es a la vez muy vieja y perpetuamente joven. En cuanto a tamaño y población, la Vía Láctea no es una ciudad pequeña. Su disco se extiende hasta unos 200.000 años luz y su halo oscuro alcanza mucho más allá. En su interior residen por lo menos 200.000 millones de estrellas, acompañadas por un número estimado de en algún lugar entre 25.000 millones y 100.000 millones de enanas marrones, esos objetos subestelares que flirtean con el umbral de la fusión nuclear. Además, nuestras cifras actuales apuntan a que hay más de 1 billón de planetas dispersos por esta estructura, junto con innumerables asteroides, cometas, nubes de polvo y vastas regiones de gas que pueden extenderse por distancias gigantescas. Pero incluso todo eso, por enorme que parezca, representa apenas una fracción del peso total. Casi la totalidad de la masa de la Vía Láctea está oculta. Alrededor del 90% proviene de una sustancia que no brilla y que no interactúa con la luz de forma convencional, a la que llamamos materia oscura. No la vemos, pero su gravedad moldea las órbitas estelares y mantiene unido al disco cuando, sin ella, las estrellas exteriores salirían despedidas. ¿Cómo estimamos entonces la masa completa de la galaxia? Observando el baile de las estrellas, midiendo la velocidad con la que giran alrededor del centro y aplicando las leyes de la dinámica, los astrónomos calculan que la masa total de la Vía Láctea se encuentra entre 0,8 y 1,5 billones de masas solares. Nuestra travesía intelectual y física hacia el centro empieza en una región envuelta por nubes masivas de gas y polvo, zonas que normalmente ocultan detalles críticos de la vista. Por fortuna existe lo que llamamos la ventana de Bath, un claro natural en el manto de polvo que nos permite atisbar el núcleo sin que la materia interestelar nos tape la escena. Lo que vemos cuando miramos a través de esa rendija es inquietante. En el corazón de la galaxia reina una supermasiva agujero negro, rodeado por un disco de materia que gira con una violencia imposible de imaginar a escala humana. Este objeto, denominado Sagitario A estrella, se encuentra lo bastante cerca en términos astronómicos como para convertirse en el laboratorio donde entendemos la física extrema. La masa de Sagitario A estrella equivale a 4,3 millones de masas solares, concentradas en un radio que no excede 16 millones de kilómetros, aproximadamente un tercio de la órbita de Mercurio alrededor del Sol. A pesar de su pequeñez aparente, su acción gravitatoria gobierna el movimiento de miles de estrellas cercanas. Durante décadas, los astrónomos dedujeron su presencia a partir de trayectorias estelares calculadas con paciencia y precisión,
Y tan solo hace relativamente poco, el 12 de mayo de 2022, una red global de radiotelescopios logró producir una imagen directa que confirmó hipótesis antiguas: la sombra de la sombra, la silueta del agujero negro vista gracias a la técnica de interferometría de muy larga base, una hazaña de colaboración internacional. El vecindario inmediato del centro galáctico es denso hasta lo asfixiante. En un radio de 3 años luz alrededor del agujero negro se han identificado más de 6.000 estrellas, muchas de ellas con órbitas trazadas con exactitud. Una de las más impresionantes es una estrella blanco-azulada, llamada S62, que en su movimiento elíptico se aproxima al agujero negro hasta una distancia mínima de 17,8 unidades astronómicas y alcanza velocidades de hasta 6,7% de la velocidad de la luz. A estas velocidades, las descripciones de la mecánica clásica se quedan cortas. La relatividad general comienza a dominar, y las órbitas no son estáticas. El eje orbital de S62, por ejemplo, se desplaza en cada revolución unos 75 minutos de arco, un fenómeno que delata la influencia del espacio-tiempo curvado. Cruzando esta región nos topamos con cúmulos estelares colosales, agregados que en su conjunto suman una masa del orden de 1 millón de masas solares. Más alejadas, a una distancia aproximada de 200 años luz del centro, hay indicios, con alto grado de probabilidad, de la existencia de otro agujero negro de tamaño intermedio, con una masa cercana a 100.000 veces la del Sol. Si confirmamos plenamente su presencia, su influencia en la dinámica local aportará claves sobre cómo crecen las supermasivas. ¿Se forman a partir de fusiones de objetos más pequeños o devoran gas y estrellas hasta engordar sin pausa? Más allá de los agujeros negros, el centro conserva un gigantesco dominio molecular, una nube de forma irregular que se extiende entre 1600 y 1900 años luz y cuyo total de masa supera los 60 millones de masas solares. Esa es la reserva donde nacen nuevas generaciones de estrellas, la cuna de protosoles y también el cementerio donde reposan los residuos de supernovas. En sus pliegues hay filamentos colapsando, regiones activas que alimentan hornos estelares y remanentes de explosiones cataclísmicas que enriquecen el medio con elementos pesados. Es en estos espacios donde la materia se transforma, donde los elementos que más tarde formarán planetas y quizá vida emergen de un ciclo cósmico sin fin. Al avanzar por estos paisajes, uno siente que ha entrado en un teatro cósmico monumental. Cada estrella es un actor, cada nube de gas un decorado en perpetuo cambio, y la gravedad dirige la obra con mano invisible. Pero la historia no termina en el borde del halo visible. Al mirar más lejos, nos encontraremos con vacíos gigantescos, con galaxias excéntricas y con la posibilidad de atisbar el pasado profundo del universo. Ahora que hemos abierto la puerta, la pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro ojo científico y qué otras sorpresas aguardan más allá del horizonte que acabamos de traspasar? La mayor parte del gas que encontramos en aquella nube es hidrógeno denso, frío y traicionero. Su temperatura oscila entre 50 y 600 Kelvin, lo que en grados Celsius significa desde menos 223 hasta más 327. El análisis espectral no miente. Además del hidrógeno, hay monóxido de carbono, metanol y hasta trazas de ácido cianhídrico, moléculas que hablan de química rica y compleja en pleno vacío interestelar. Imagine una neblina tan vasta que se estira como una tela estropeada por el tiempo, pero microscópicamente confeccionada con compuestos que un día podrían participar en la alquimia que conduce a la vida. Retrocediendo unos pasos fuera del núcleo de la Vía Láctea, lo primero que nos golpea la vista es el bulbo, un engrosamiento elíptico, brillante y masivo que domina el centro. Su extensión se aproxima a 10.000 años luz en longitud y su diámetro transversal ronda los 7.000 años luz. Su masa total se estima en torno a 10.000 millones de masas solares. Contar estrellas allí es una tarea condenada a la imprecisión, porque sus luces se funden en un resplandor continuo, como una multitud vista desde lejos en la oscuridad de un estadio. Esa forma alargada del bulbo no es mera estética, crea el llamado bar galáctico, una barra de unos 13.000 años luz que actúa como columna vertebral y lanza material hacia los brazos espirales. En uno de los extremos de ese bar se esconde el cúmulo estelar Stephenson 2, que alberga el astro más gigantesco conocido hasta ahora, designado Stephenson 2c1, cuyo radio supera el solar en nada menos que 2.150 veces. ¿Se imagina cuánta materia absorbió ese hipergigante durante su expansión? Si alguna vez tuvo mundos en órbita, es probable que los devorara sin dejar rastro. El centro galáctico, con sus miles de millones de estrellas, podría parecer a primera vista un paraíso para planetas habitables. Sin embargo, la realidad es opuesta. En ese enjambre estelar la posibilidad de encontrar un mundo seguro y estable disminuye drásticamente.
Las órbitas planetarias se vuelven vulnerables a perturbaciones gravitacionales y la radiación intensa, alimentada por supernovas cercanas y ventiscas de viento estelar, convierte cualquier atmósfera frágil en una ruina. Por eso los astrónomos han identificado una franja más amable, la llamada zona habitable galáctica, que no es un punto, sino un anillo. Una banda situada a una distancia del centro que va desde 22.000 hasta 29.000 años luz. En ese anillo se acumulan sistemas con las condiciones más propicias para el surgimiento de vida tal como la conocemos, ni ahogados por la violencia de vecindarios estelares demasiado densos, ni pobres en elementos pesados esenciales para construir planetas rocosos. Pero incluso pertenecer a esa franja no otorga una garantía eterna. Modelos dinámicos muestran que las estrellas pueden migrar a lo largo de miles de años luz, escapando de la zona habitable o entrando en ella con el paso del tiempo. Una ubicación cómoda hoy no asegura que un planeta retenga la calma necesaria durante miles de millones de años. Si seguimos alejándonos del corazón galáctico, aparece la región que impresiona por su extensión y actividad, el disco galáctico. Está compuesto por dos capas con caracteres muy distintos. El primero, el disco delgado, tiene un espesor de aproximadamente 1000 a 1300 años luz y un radio visible cercano a 50.000 años luz. Más allá de esa frontera, sus estrellas se vuelven cada vez más dispersas, incluso hasta cotas donde las más alejadas se sitúan a distancias de hasta 100.000 años luz del centro. Este disco fino concentra cerca de 80% de la masa visible de la galaxia y representa una etapa más joven en la evolución estelar. En contraste, el disco grueso posee un diámetro similar, pero es aproximadamente 4 veces más alto y mucho menos denso. Está poblado por estrellas viejas y apenas contiene gas interestelar. Observar las edades y los movimientos estelares combinados con simulaciones dinámicas llevó a los científicos a una conclusión sorprendente. Entre 11 y 8.000 millones de años atrás, la Vía Láctea engulló otra galaxia. A ese evento se le dio un nombre que evoca mitología y choque, Gaia Enceladus. Se piensa que este satélite cósmico aportó a nuestra galaxia varios miles de millones de estrellas, una considerable reserva de gas interestelar y una inyección de materia oscura. Ese banquete cósmico creó gran parte del disco grueso y desató una ola de formación estelar, un verdadero baby boom de soles. Las estructuras más reconocibles de una galaxia espiral son, naturalmente, sus brazos. Tradicionalmente se distinguen dos brazos principales, llamados Centauro y Perseo, y al menos dos brazos secundarios, entre ellos Sagitario y el del escudo. Algunos estudios incluso resaltan un quinto gran brazo que toma su nombre de la constelación del Cisne. Los brazos espirales no son meras decoraciones. Son regiones de mayor densidad estelar y depósitos donde se acumula la mayoría del gas interestelar, condiciones que fomentan la formación de estrellas jóvenes en una proporción de 3 a 5 veces superior a la media galáctica. Estas estrellas recién nacidas pasan sus primeros millones de años en cúmulos abiertos, una etapa cruda e intensa. Sin embargo, la gravedad de esos aglomerados rara vez basta para retenerlas indefinidamente, y con el tiempo los cúmulos se disgregan, liberando a sus miembros para vagar por el brazo. En nuestro viaje por el brazo de Sagitario, llegamos a un ramal que conecta con el brazo de Perseo, el brazo de Orión. Esta estructura estelar alcanza una longitud aproximada de 11.000 años luz y una anchura cercana a 3.500 años luz. Y precisamente en ese lugar, a una distancia del centro galáctico de 27.000 años luz, se encuentra nuestro sistema solar, suspendido en un apéndice no demasiado ruidoso de la galaxia. Mirando desde la Tierra hacia el centro, es imposible ignorar una oscuridad prominente, la Gran Grieta, un vacío aparente que oculta buena parte del núcleo. Esa región está repleta de nubes densas de polvo y gas cuya masa total supera el orden de 1 millón de masas solares. A simple vista, en luz visible, es prácticamente opaca, pero su interior brilla en radiofrecuencias y emite calor. El análisis espectral revela que su materia es básicamente hidrógeno salpicado de compuestos más complejos, amoníaco, alcoholes e incluso aminoácidos en estado gaseoso, indicios de química prebiótica en condiciones extremas. Algunos astrónomos sospechan que la Gran Grieta podría ser un reservorio potencial de futuras generaciones estelares, aunque las estrellas próximas a encenderse allí todavía están muy lejos en el tiempo. El reloj cósmico no apremia. Más allá del resplandor y las curvas del disco, existe la componente más vasta y a la vez más tenue de la Vía Láctea, el halo. Su porción visible adopta una forma aproximadamente esférica y se extiende hasta distancias del orden de 260.000 años luz desde el centro galáctico, pero contiene apenas unos pocos % de la masa total de la galaxia. Este halo aloja cúmulos globulares centenarios y traza la firma de la materia oscura que, aunque invisible, domina la gravedad a gran escala y mantiene la estructura unida.
Y sin embargo, en esa periferia silenciosa se esconden pistas sobre la historia violenta de nuestra galaxia, vestigios de fusiones pasadas, estrellas errantes y corrientes estelares que son las cicatrices de antiguos encuentros. El halo de nuestra galaxia no es una simple envoltura tranquila, es un archipiélago de cúmulos esféricos compuestos por astros antiquísimos, con edades que superan los 12.000 millones de años, y además está atravesado por corrientes estelares gigantescas. Imagina una banda de miles de estrellas que rodea la Vía Láctea, describiendo un elipsoide alargado, casi perpendicular al disco galáctico. Ese es el flujo conocido como el corriente del Sagitario, una estructura arrancada y moldeada por fuerzas gravitatorias. Las simulaciones dinámicas sugieren con alta probabilidad que esas estrellas no nacieron aquí, sino que fueron arrebatadas a una galaxia enana satélite llamada Sagitario D, situada a la distancia aproximada de 50.000 años luz del centro galáctico, y que, en el transcurso de varios miles de millones de años, será absorbida por completo. No se trata de un caso aislado. Otra galaxia enana, localizada en la constelación del Can Mayor, ha sufrido ya un destino similar. La marea gravitatoria de la Vía Láctea la ha deshilachado hasta convertirla en un torrente de millones de estrellas. Esa corriente de materia, con una masa combinada cercana a 100 millones de masas solares, ha dado 3 vueltas completas alrededor de nuestra galaxia, extendiéndose hasta 200.000 años luz y mezclándose con el poblado estelar local como una tinta vertida en agua. ¿Qué queda de esos cuerpos originarios? Fragmentos, racimos globulares, estrellas solitarias, brazos fantasmales que permiten leer la historia de canibalismo galáctico episodio por episodio. Además de esas estructuras visibles, aunque a menudo tenues, el halo contiene ingentes cantidades de gas a temperaturas que alcanzan millones de Kelvin. Es un gas tan caliente que brilla principalmente en longitudes de onda difíciles de observar, y su presencia se percibe más por huellas indirectas que por una luminosidad aparente. Encima de todo esto, los astrónomos han descubierto que la Vía Láctea está envuelta por una amplia capa de materia oscura, el llamado halo oscuro, que se extiende hasta distancias del orden de 2 millones de años luz. Esa envoltura prácticamente no emite radiación electromagnética, solo se deja intuir mediante su efecto gravitacional sobre estrellas, gas y la propia curvatura del espacio-tiempo. Sin ese andamiaje invisible, el disco galáctico perdería estabilidad y muchas de las órbitas que hoy vemos se desmoronarían. Cuando salimos de la vecindad inmediata de las galaxias y nos internamos en el medio intergaláctico, la primera impresión puede ser de vacío absoluto. Sin embargo, ese vacío está lejos de ser una ausencia total. En amplios tramos el espacio entre galaxias se aproxima a lo que llamaríamos un vacío casi perfecto, pero en conjunto alberga volumen tras volumen de gas ionizado. La extensión de esa región alcanza, en ciertos casos, millones de años luz en todas direcciones, y su densidad media es diminuta, del orden de menos de un átomo por decímetro cúbico, es decir, 10.000 veces menos denso que el medio interestelar típico. Predomina el hidrógeno caliente ionizado, pero también hay rastros de elementos más pesados, carbono, oxígeno, silicio, que funcionan como firmas químicas de procesos anteriores de formación estelar. Esos metales no aparecieron de la nada. Su presencia nos dice que gran parte del gas intergaláctico ha sido enriquecido por material expulsado desde galaxias, vientos estelares, eyecciones de supernovas y chorros alimentados por agujeros negros inmensos han pulverizado polvo estelar y lo han dispersado en el espacio entre sistemas. Como resultado, el medio intergaláctico no es homogéneo. Existen nubes y filamentos con densidades y temperaturas muy distintas, y su composición química varía de un lugar a otro, conteniendo hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y diversos metales pesados. Estos reservorios sirven, con frecuencia, como la despensa que nutre la formación de estrellas en galaxias lejanas. Más sorprendente aún, en el espacio intergaláctico han sido detectadas estrellas salvajes, cuerpos errantes que no pertenecen ya a ninguna galaxia anfitriona. Las estimaciones actuales sugieren que, en el universo observable, su número podría alcanzar varios billones de estrellas, es decir, un 1 seguido por 12 ceros, y alrededor de la Vía Láctea se han identificado, por ahora, aproximadamente 650 de estas luminarias nómadas. ¿Cómo llegaron hasta allí? Un escenario habitual es la interacción gravitatoria entre galaxias, que lanza estrellas al vacío en catapultas cósmicas. Otras veces son restos de galaxias desmembradas que se dispersan formando un halo estelar extendido. Detectar toda esta materia tenue no fue tarea fácil precisamente porque casi no produce luz. El hallazgo se produjo, en gran medida, por azar y por una técnica ingeniosa. Los cuásares, núclei extremadamente luminosos activos en galaxias distantes, actúan como faros de fondo. Desde la década de los 1960, cuando se empezaron a estudiar sistemáticamente, los espectros de los cuásares revelaron lagunas, líneas ausentes que solo podían explicarse por la presencia de material absorbente interpuesto entre nosotros y la fuente.
Así nació la idea del bosque de Lyman alfa y la detección de nubes de gas a través de sus huellas de absorción. Con el tiempo se descubrieron no solo hidrógeno frío en capas delgadas, sino también flujos extensos de gas caliente y las señales químicas de elementos pesados, lo que confirmó que el IgM, medio intergaláctico, es un elemento activo en la historia cósmica. Aún más provocador es el balance de materia. A pesar de su apariencia casi vacía, el medio intergaláctico podría contener más masa que la reunida en todas las galaxias observables. Parte de ese gas es probablemente remanente del evento que dio origen al universo, pero la abundancia de metales apunta a un reciclaje continuo. Estrellas nacen, viven, explotan y arrojan su contenido al medio. Ese material viaja entre galaxias y luego vuelve a alimentar nuevas generaciones estelares en otros rincones del cosmos. Bajo la gravedad de las galaxias, el gas fluye lentamente hacia los discos galácticos a ritmos modestos pero persistentes. En el caso de la Vía Láctea, aproximadamente equivalentes a una masa solar por año, una tasa coincidente con el ritmo observado de formación estelar en nuestro propio disco. Gran parte del gas intergaláctico procede de supernovas. Los núcleos de estrellas masivas que explotan expulsan grandes cantidades de elementos pesados y energía. Es por eso que algunas regiones del IgM alcanzan temperaturas de millones de grados Celsius. Pero la energía no solo proviene de supernovas. Agujeros negros supermasivos en núcleos galácticos liberan chorros y radiación que calientan y empujan el gas circundante, y hasta la acreción inestable sobre objetos compactos puede inyectar calor en el medio. El resultado es un ciclo de enfriamiento y recalentamiento que regula cuánto material está disponible para formar nuevas estrellas. Precisamente por su baja emisividad, el mecanismo de recirculación del gas intergaláctico sigue siendo esquivo. A diferencia de las galaxias brillantes, que señalan su presencia con fotones visibles y de rayos X, este reservorio opera a la sombra. Para atacarlo, los astrónomos han recurrido a potentes herramientas computacionales. Superordenadores capaces de reconstruir, con física detallada, el viaje del gas a lo largo de miles de millones de años. Uno de esos proyectos, ejecutado por el superordenador llamado FOC, trazó cómo el gas se desplazó entre galaxias durante 13.000 millones de años, formando filamentos, alimentando discos y registrando episodios de intercambio que hoy podemos leer como la huella dinámica de la evolución cósmica. Cada simulación abre una ventana sobre cómo el universo recicla su material. Cada línea de corriente en el modelo es una historia de nacimiento, saqueo y renacimiento estelar. La mayor parte de ese material sale disparada hacia el medio intergaláctico por medio del viento estelar, un flujo continuo de partículas que escapan del abrazo gravitatorio de una estrella cuando alcanzan una velocidad superior a la velocidad de escape de ese astro. ¿Te imaginas una brisa que, en vez de llevar hojas, arranca capas enteras de una estrella y las esparce por el vacío? Esa pérdida de masa no es un detalle menor. Define cuánto combustible le queda a la estrella y, por tanto, cuánto tiempo brillará antes de apagarse. Además, el viento estelar no solo transporta materia, le presta parte de su energía cinética al entorno, esculpiendo nubes, burbujas y colas que podemos ver a millones de años luz de distancia. Pero, ¿cómo se traduce eso en imágenes que podamos entender? Cuando las partículas expulsadas rozan el gas que la rodea, crean frentes de choque y cavidades, y el cielo responde con formas que parecen obra de un artista caprichoso. Una burbuja visible en la neblina emisiva alrededor del objeto conocido como NGC 635 nació por esa interacción. La presión del viento comprimió el gas hasta hacerlo brillar. En otras regiones, la acumulación de vientos de miles de estrellas puede empujar materia en chorros que se ven como columnas que emergen de la galaxia. La galaxia M82, apodada la Cigarro, muestra con nitidez esas expulsiones, filamentos de gas que parecen estelas de una gran máquina cósmica en funcionamiento. ¿Qué ocurre cuando ese viento encuentra nubes de polvo en el intersticio entre galaxias? Ese polvo interestelar, que también flota fuera de los límites galácticos, complica la cartografía del universo. Introduce sesgos en las mediciones de distancia, atenúa y enrojece la luz de supernovas, cuasares y galaxias lejanas, y puede hacer que parezca que un objeto está más distante o más rojo de lo que realmente es. A veces ese polvo se agrupa en nubes autónomas. Ya para el año 1980 se habían identificado 4 nubes de ese tipo a pocos megaparsecs de la Vía Láctea. Esas partículas minúsculas actúan como filtros invisibles que engañan a nuestros instrumentos y obligan a los astrónomos a corregir sus números. Y si la materia que vaga entre galaxias puede ocultar y desviar luz, ¿qué más podremos aprender al seguir su rastro? La búsqueda de estrellas que flotan solas en el vacío intergaláctico presenta sus propios retos. Muchas se descubren no por la luz visible, sino por su firma en rayos X detectada por telescopios como Chandra. Fuentes puntuales que, al examinarse, resultan ser sistemas binarios donde una estrella normal comparte órbita con un objeto compacto y voraz.
una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. Cuando la gravedad del objeto masivo arranca material de su compañera, ese gas cae formando un disco que se enrolla, se comprime y se calienta hasta temperaturas tan extremas que emite intensos rayos X. A simple vista, esos sistemas pueden pasar desapercibidos, pero en las longitudes de onda de alta energía brillan como faros en la noche intergaláctica. ¿Cuántas estrellas errantes quedan aún invisibles, esperando ser descubiertas por sus destellos en otras bandas del espectro? La posibilidad es inquietante y fascinante. Algunos estudios sugieren que una fracción significativa de la luz estelar del universo podría proceder de estrellas situadas fuera de los límites reconocidos de las galaxias, quizás cerca de la mitad, según estimaciones tentativas. Nadie lo sabe con exactitud, porque medir la contribución de esas luminarias dispersas implica corregir por polvo, por dispersión y por la expansión del propio universo. Y hablando de expansión, las distancias cosmológicas son inmensas, millones, a veces incluso miles de millones de años luz, y por el movimiento del tejido del espacio, la luz de los objetos lejanos se desplaza hacia el rojo. Ese corrimiento al rojo es la clave para estimar velocidades y distancias en la gran escala. No obstante, no todos huyen. Hay galaxias cuyo espectro aparece desplazado hacia el azul, lo que indica que se aproximan a nosotros. Un ejemplo sorprendente es la galaxia M86, ubicada en el cúmulo de Virgo a una distancia de aproximadamente 52 millones de años luz del Sol. Se desplaza hacia la Vía Láctea a una velocidad de alrededor de 244 km por segundo, y al atravesar el gas difuso que llena el cúmulo, está perdiendo su propio material interestelar, como si fuera arena barrida por un viento implacable. Esa pérdida deja detrás largas tiras de hidrógeno cálido e ionizado, que se extienden como un rastro, conectando a M86 con la casi deshecha espiral NGC 4438. Los indicios apuntan a un choque entre ambas en un pasado remoto, un encuentro que desgarró a la menor y dejó huellas visibles. M86 no es un simple transeúnte. En su halo se aprecian varios ríos de estrellas, vestigios probables de galaxias enanas que han sido absorbidas. ¿Cuántas pequeñas galaxias puede devorar una gran colosal antes de agotar su apetito? La ferocidad de M86 se refleja también en su población de cúmulos globulares, más de 3.800, cifras que rondan aproximadamente 25 veces la cantidad observada en la Vía Láctea. Una de las teorías más aceptadas plantea que muchos de esos cúmulos son los remanentes de enanas tragadas, piezas de otros sistemas que ahora orbitan como si fueran joyas arrancadas a antiguos reinos. Si la hipótesis es cierta, M86 podría haber destruido docenas, quizá incluso cientos de galaxias diminutas. Pero M86 no es el único ejemplo de galaxia que sufre y causa estragos. Su aspecto tiene paralelos extremos en objetos aún más llamativos. La galaxia identificada como ESO 137001 es un caso paradigmático. Situada a unos 227 millones de años luz del Sol, con una masa estimada entre 5 y 14 mil millones de masas solares, se mueve hacia el centro del cúmulo al que pertenece con una velocidad próxima a los 2000 km por segundo. Ese encuentro con la atmósfera intraclúster, el gas caliente y difuso que se arremolina en esos grupos, genera una presión dinámica enorme que literalmente le arranca el gas. La galaxia queda tras de sí una estela que puede alcanzar longitudes de hasta 260.000 años luz. Sorprendentemente, la masa de gas en esas colas puede ser hasta 2 veces mayor que la masa de gas que permanece en el interior de la galaxia. ¿El resultado? En esas cintas, mayoritariamente de hidrógeno, siguen haciendo una nueva generación de estrellas, como si la violencia del medio fomentara, paradójicamente, la creación. Desde nuestra ventana aparece una medusa cósmica, con tentáculos estirados por el vacío y núcleos estallando de juventud estelar. Pero esa pérdida continua de materia acorta la vida futura de la galaxia. Sin gas, cesa el nacimiento de estrellas y cambian la estructura de sus brazos espirales y de su bulbo central. Aún así, estudiar el movimiento de esas corrientes de gas ofrece una ventaja científica. Son trazadores naturales del potencial gravitatorio y, por ende, de la distribución de la materia oscura que rodea a la galaxia. Siguiendo las filigranas de gas y estrellas que se desprenden, los científicos pueden mapear cómo interactúa la materia visible con la invisible, y así comprender mejor cómo la materia oscura modela la evolución galáctica. ¿No es extraordinario que lo que parece destrucción sea, en realidad, una pista para desentrañar lo oculto? Y hablando de creación, existe la dramática contrapartida, galaxias donde el nacimiento de estrellas se dispara como una fiebre. La galaxia conocida como Baby Boom es un claro ejemplo. Allí se forman alrededor de 4.000 estrellas por año, una tasa que supera en aproximadamente 400 veces la de la Vía Láctea.
Son fábricas intensas de luz y polvo que reflejan episodios de producción estelar al límite, impulsados por fusiones, grandes afluencias de gas o condiciones extremas del entorno. ¿Qué detonantes pueden encender un espectáculo así y cuánto tiempo puede sostenerlo una galaxia antes de agotarse? Cada una de estas escenas, estrellas expulsadas, corrientes de gas, galaxias que desgarran a sus vecinas o que brillan con nacimientos frenéticos, es una pieza del rompecabezas cósmico. Siguiendo sus trazos aprendemos no solo cómo las galaxias cambian con el tiempo, sino también cómo la materia ordinaria y la oscura bailan juntas en la gran coreografía del universo. ¿Qué otras historias quedarán por revelar si miramos con ojos y longitudes de onda nuevas? Los cálculos sencillos revelan algo casi cinematográfico. En esa región del firmamento, una estrella nueva prende su luz, de media, cada 2 horas. Estamos hablando de una fábrica estelar que arde con una voracidad incomprensible desde aquí. La galaxia conocida como Baby Boom se halla a una distancia de aproximadamente 12.000 millones de años luz de la Tierra, lo que significa que la vemos tal como era hace alrededor de 1.800 millones de años tras el Big Bang. En ese instante, la propia urdimbre del universo apenas empezaba a ensamblarse. Las primeras redes de gas y materia tomaban forma, los primeros cúmulos se entretejían, y sin embargo, esta región ya explotaba en formación estelar a una escala que desafía nuestros modelos. ¿Qué fuerza pudo encender tantos soles en tan poco tiempo? ¿Cómo explicar que allí la creación estelar ocurra con una cadencia que convierte a esa galaxia en un horno cósmico? Las observaciones del Baby Boom no solo nos devuelven imágenes antiguas, nos entregan piezas del rompecabezas sobre cómo se organizó la materia en los albores cósmicos, y cada nueva medición abre una cuerda narrativa que aún no termina de tensarse. Una de las pocas galaxias que puede contemplarse con un telescopio aficionado es la del Sombrero, catalogada como M104. Está situada a unos 30 millones de años luz del Sol, y su diámetro resulta, a ojos comparativos, aproximadamente 4 veces menor que el de la Vía Láctea. Su rasgo más llamativo es un anillo colosal de polvo y de hidrógeno frío que abraza al núcleo como un cinturón de niebla sólida. Los mapas de emisiones muestran que buena parte de las estrellas jóvenes nacen precisamente en ese anillo, donde el gas se concentra y se fragmenta en miles de nubes. Pero la galaxia no se limita a una postal. Su interior exhibe una complejidad inesperada. Observaciones en infrarrojo realizadas por el telescopio espacial Spitzer indicaron que la mayoría de sus estrellas no forman la distribución tranquila y homogénea propia de las galaxias elípticas clásicas. Predominan poblaciones antiguas, en su mayoría enanas amarillas y rojas, mientras que, al mismo tiempo, se distinguen trazas de brazos espirales ocultos dentro del halo elíptico. ¿Cómo coexisten estas arquitecturas contrapuestas? La hipótesis más convincente es que la Sombrero sufrió una colisión con otra galaxia en el pasado remoto, un encuentro que mezcló estrellas y gas sin pulverizar por completo las estructuras preexistentes. Lo sorprendente es que, pese a tal violencia, las formas sobrevivieron lo bastante nítidas como para que hoy podamos leer en ellas la historia del choque. Desde su centro emana además una radiación en rayos X de potencia extraordinaria. Los modelos apuntan a que su génesis podría residir en un disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo. Las estimaciones de masa sugieren que dicho objeto podría superar la cifra de 1.000 millones de masas solares, lo que ubicaría a este agujero negro entre los monstruos más pesados que conocemos. Y como si eso fuera poco, en la galaxia se detectan fuentes puntuales de emisiones de altísima frecuencia, cuya naturaleza sigue siendo enigmática. Restos de supernovas particularmente energéticas, jets relativistas alimentados por actividad central o fenómenos que todavía no sabemos clasificar. Cada detector nos devuelve más preguntas que respuestas, y la Sombrero mantiene su aura de enigma activo. Otra vecina con estructura interna igualmente compleja es la galaxia M64, conocida como el Ojo Negro. Su sobrenombre viene de una franja oscura de polvo que tapa parcialmente el núcleo, formando una mancha que, vista desde la Tierra, recuerda a una pupila oscura sobre un iris brillante. Esa nube de material, unida a un núcleo sorprendentemente luminoso y activo, impide contar con precisión las estrellas que habitan en su interior. Solo sabemos que es relativamente pequeña y que se encuentra cerca, a una distancia de aproximadamente 17 millones de años luz. Su radio alcanza, según las estimaciones, unos 25.000 años luz, pero lo que la hace verdaderamente curiosa es la coexistencia de dos componentes claramente diferenciados. Un disco interno, con su bulbo, gira en una dirección, mientras que un anillo externo lo hace en sentido contrario. ¿Quién puso a girar esas dos piezas en oposición? La explicación más plausible evoca la fusión de dos galaxias menores en un pasado lejano. Al mezclarse, los discos conservaron el momento angular original de sus progenitores, resultando en este ballet orbital antagónico. Formar una figura tan nítida no es trivial,
requiere una confluencia de condiciones casi coreografiadas, velocidades iniciales determinadas, ángulos de colisión precisos y proporciones de masa favorables. Es como si el cosmos hubiera afinado las variables para componer una estructura que hoy parece un fósil dinámico de una agregación pasada. Si miramos desde esta escala colosal hacia lo minúsculo, nuestra propia Tierra se reduce a un fragmento rocoso que atraviesa el vacío a una velocidad asombrosa. Durante miles de millones de años, describe una trayectoria casi estable alrededor del Sol, manteniendo una distancia media de unos 150 millones de kilómetros. Esa cifra, tan familiar en mapas escolares, es apenas la antesala de la verdadera extensión de nuestro sistema. La frontera exterior, aceptada hoy como el borde hipotético de la nube de Oort, se sitúa a algo parecido a 100.000 unidades astronómicas. Más allá de ese límite, comienza un abismo de vacío interestelar donde la materia es tan escasa que, de promedio, cada centímetro cúbico contiene un único átomo de hidrógeno. Imagina un volumen en tu mano que, aún así, alberga solo una partícula. Y sin embargo, ese vacío se extiende por años luz, separando vecinos estelares por distancias que solo medimos en años luz. La distancia entre las estrellas más cercanas en nuestra vecindad galáctica se mide en varios años luz, y un fotón que abandona el Sol viaja hasta Próxima Centauri sin toparse con una única partícula de materia. Cruza el éter prácticamente indemne. Esa inmensidad tenue no es una excepción local. Fuera del disco de la Vía Láctea, el vacío se vuelve todavía más profundo. Entre nosotros y la galaxia de Andrómeda existe un trecho de aproximadamente 2.500.000 años luz de espacio ultra rarefacto. Es una extensión tan colosal que, alineando galaxias del tamaño de la nuestra, cabrían en ella unas 25 de ellas. Sin embargo, en lugar de aglomeraciones, lo que media es un silencio cósmico poblado por menos de partículas por volumen que en cualquier atmósfera imaginable. A pesar de esa soledad aparente, la gravedad teje su propia red invisible. Filamentos de atracción que conectan en una estructura coherente a la Vía Láctea, a Andrómeda, a la galaxia del Triángulo y a alrededor de un centenar de sus satélites. Ese conjunto recibe el nombre de grupo local y constituye un cúmulo relativamente compacto de materia cósmica con un diámetro en torno a 10 millones de años luz. Pero incluso ese grupo no es una entidad aislada. Forma parte de una aglomeración mayor, una planicie galáctica llamada hoja local. Esta placa, una estructura achatada compuesta por varias centenas de galaxias, abarca cerca de 46 millones de años luz de diámetro y tiene un espesor aproximado de 5 millones de años luz. La hoja local, a su vez, se inserta en un entramado aún más vasto, el supercúmulo de Virgo, que organiza miles de galaxias en una superestructura con patrones a gran escala. Y sin embargo, justo al lado de esa planicie ordenada, el cosmos muestra uno de sus contrastes más dramáticos, un vacío gigante conocido como la vaciez local. Allí, la habitual policromía de galaxias y nebulosas se disuelve en una oscuridad casi absoluta. La hoja local constituye una de las paredes de ese abismo. ¿Qué historias guardan esas paredes? ¿Qué procesos pudieron desplazar tanta materia para dejar tras de sí un hueco tan limpio? Mientras la red gravitatoria conecta y ordena, los vacíos definen límites y crean el lienzo donde se pintan las estructuras que podemos observar, dejándonos siempre al borde de una nueva pregunta. Como límites convencionales del vacío local sirven el supercúmulo de Perseo Piscis y el supercúmulo del Pavo Indio. Al mismo tiempo, el vacío aparece seccionado por delgadas hebras galácticas y por corredores amplios que lo enlazan en una red con las cavidades vecinas, las vacías regiones del Escultor y de Hércules. La expansión cosmológica del espacio, combinada con las fuerzas gravitacionales de la materia circundante, está modelando lentamente este hueco cósmico. Su diámetro actual ronda los 150 millones de años luz y la distancia hasta su centro se calcula en por lo menos 70 millones de años luz. Sin embargo, su borde más cercano está relativamente próximo a nosotros, a una distancia del orden de 3,2 millones de años luz, y esa cercanía provoca una consecuencia sorprendente. El vacío local ocupa aproximadamente el 40% del cielo nocturno que vemos desde la Tierra. La tiranía de la Vía Láctea, con su plano poblado de estrellas brillantes y nebulosas extensas, nos oculta la parte central de aquella extensión vacía. Aún así, sus límites quedan a veces al descubierto, como cortinas que se apartan lo suficiente para dejarnos mirar tras el telón. Un hallazgo histórico ayuda a ilustrar esta escena. 1854 fue el año en que, algo al norte de la constelación de Hércules, los observadores detectaron una galaxia espiral enana a la que se bautizó como la galaxia NGC 653. Con el avance de la instrumentación se supo que aquella pequeña espiral se halla incrustada en pleno vacío local, y lo llamativo es su paleta de colores, casi escénica. Sus brazos espirales se atraviesan con nódulos rojo intensa,
condensaciones de hidrógeno calentado que brillan en emisión. Las nebulosas azuladas que salpican la galaxia son viveros estelares, cúmulos jóvenes que aún conservan el fulgor de su nacimiento. El núcleo, por contraste, aparece oscurecido por mantos de gas frío y polvo, de un tono pardo profundo que recuerda a madera antigua. El diámetro de NGC 653 es de aproximadamente 30.000 años luz, y su distancia desde la Tierra alcanza cerca de 17 millones de años luz. Arrastrada por la atracción del supercúmulo de la Virgen, la galaxia se acerca a nosotros con una velocidad en torno a 43 kilómetros por segundo. Ese lento empujón gravitacional no es un detalle menor. Se postula que la interacción con el material del entorno, una especie de corriente que fluye desde el supercúmulo hacia la galaxia, acabará enriqueciendo su medio interestelar con hidrógeno. ¿Qué significa eso para una galaxia pequeña? Que la tasa de formación estelar podría dispararse dentro de unos miles de millones de años. Modelos conservadores sugieren que la población de estrellas jóvenes podría duplicarse con respecto a la presente, y la galaxia, otrora discreta, volvería a brillar con renovado vigor. El desplazamiento de NGC 653 es, por tanto, una pequeña demostración en vivo de cómo nacen y se transforman los vacíos. No son simplemente ausencias, sino regiones dinámicas donde la materia se redistribuye lentamente. La explicación más aceptada de la génesis de estos enormes huecos se remonta a los primeros instantes del universo. Durante los primeros minutos, cuando la materia y la energía eran un mar turbulento, colapsos locales y rarefacciones se imprimieron sobre la tela cósmica. Esas irregularidades iniciales, amplificadas por la gravedad a lo largo de eones, evolucionaron en cúmulos densos y en vacíos extensos. Los primeros se convirtieron en nubes protogalácticas y los segundos en las grandes cavidades que hoy señalamos como voids. Con el tiempo, la gravedad hizo su trabajo de moldear el contraste. Atrajo gas y galaxias hacia los filamentos y los nódulos, dejando las regiones vacías cada vez más despojadas. Las observaciones indican que la inmensa mayoría de las galaxias se formaron hace entre 10 y 13.000 millones de años, y resulta relevante que no se aprecien diferencias significativas en la edad media de las galaxias situadas dentro de los vacíos frente a las que pueblan los filamentos. Ese hallazgo refuerza la visión moderna del ensamblaje a gran escala del cosmos. Filamentos, nódulos y vacíos emergen todos de las mismas semillas primordiales. Mirando hacia el futuro cósmico y asumiendo la expansión acelerada del espacio, cabe prever que el vacío local será más grande y más rarificado. El supercúmulo de la Virgen, a su vez, tenderá a fragmentarse en grupos independientes, incapaces de sostener una cohesión indefinida frente a la expansión. Hoy por hoy, aquel supercúmulo agrupa del orden de 30.000 galaxias en una extensión de aproximadamente 200 millones de años luz, y su masa total es equivalente a la de alrededor de 1.000 galaxias como la Vía Láctea combinadas. Parte de su periferia roza a otros supercúmulos, como el del Centauro y el del Pavo Indio, mientras que en otra dirección bordea una región casi desprovista de materia, el Vacío del Toro, una de las cavidades más vastas identificadas hasta ahora. Explorar esa región es un desafío formidable, porque gran parte del Vacío del Toro yace en la llamada zona de evitación, el sector del cielo oculto por el plano galáctico de la Vía Láctea. Las estrellas cercanas y el polvo interestelar enmascaran los objetos tenues y distantes. Su luz se absorbe, se dispersa, se devora. Sin embargo, la ventana del infrarrojo nos ha permitido asomarnos a través del velo. Observaciones en longitudes de onda más largas revelan estructuras sepultadas y trazan la trama general del vacío. Su diámetro parece alcanzar los 200 millones de años luz y la distancia hasta su centro se aproxima a los 150 millones de años luz. Frente a nuestros ojos, el límite entre el espacio relativamente desierto y el brillante conjunto de galaxias que yace más allá es sorprendentemente nítido. Esa cintura luminosa corresponde al supercúmulo de Perseo-Piscis, una concentración de galaxias que destaca por su densidad y extensión en esta parte del firmamento. ¿Por qué aparece tan abrupto ese salto de vacío a enjambre galáctico? En entornos terrestres pensaríamos en frentes bien definidos, en muros físicos. En cosmología, la respuesta parece residir en la gravedad y en su capacidad para esculpir el tejido del universo. Las investigaciones infrarrojas no han hallado nubes de campo que expliquen el contraste, por lo que la hipótesis más plausible apunta a efectos gravitatorios a gran escala, que crean fronteras marcadas entre zonas de diferente densidad. Pero aún desconocemos el mecanismo exacto que produce tal claridad espacial. Ese es un problema abierto que exige datos más finos y modelos más precisos. Además, los vacíos no están necesariamente vacíos en el sentido absoluto. Los ligeros desvíos que experimenta la luz al atravesarlos sugieren la presencia de estructuras sutiles, gigantescos cúmulos de gas fraccionado que podrían ser las cunas de futuras galaxias.
Algunas teorías proponen que en el interior de estos vacíos habitan tentadores mantos de materia oscura, la sustancia invisible que domina la masa del universo y cuya naturaleza real sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física. Y si uno se permite soñar con hipótesis más audaces, hay ideas que colocan en el corazón de los vacíos concentraciones de antimateria o de formas de materia aún más exóticas, incluso con propiedades que desafían la intuición, como masa efectiva negativa. Tales propuestas están, por ahora, muy lejos del consenso y plantean enormes dificultades experimentales para ser comprobadas. A pesar de las especulaciones, la realidad observacional se mantiene humilde. Hasta hoy solo se han identificado un par de galaxias aisladas, casi perdidas, flotando dentro del espacio inmenso de un gran vacío. Esos objetos solitarios actúan como faros en la penumbra, ofreciendo pistas sobre la historia de la materia en regiones donde, a simple vista, no parece quedar nada. ¿Qué secretos guardan esas pocas islas galácticas? ¿Podrían ser los primeros brotes de galaxias por nacer o los restos resistentes de poblaciones formadas en épocas remotas? La respuesta exige que miremos con mayor resolución, que rastreemos el gas frío, que midamos la distribución de la masa invisible y que... Una de esas galaxias catalogada como UGC 2627 muestra una espiral perfecta que recuerda a la Vía Láctea, brazos enrollados, polvo estelar y regiones de formación activa. La otra, también identificada bajo la sigla UGC, pertenece a la familia de las elípticas enanas, una esfera apagada, pobre en gas, que parece una reliquia antigua del cosmos. Ambas flotan casi en el centro del vacío, a una distancia de aproximadamente 185 millones de años luz de nosotros. La separación entre ellas, sin embargo, es relativamente modesta, apenas unos pocos cientos de miles de años luz, una fracción ridícula frente a las distancias intergalácticas habituales. ¿Cuántas más podrían esconderse en ese inmenso sosiego? Muchas quedan ocultas tras el disco de la Vía Láctea, cuya bandada de polvo y estrellas actúa como una cortina que impide ver lo que hay detrás. Mientras tanto, el supercúmulo de Virgo, junto con otros 4 gigantes vecinos, forma una estructura aún mayor, la vasta hebra galáctica conocida como la Niaquea. Ese entramado contiene más de 100.000 galaxias y se extiende por más de 500 millones de años luz, una red que a simple vista parece infinita. Su corazón gravitacional apunta hacia el llamado Gran Atractor, un concentrado masivo de materia cuya influencia se detecta desde unas 250 millones de años luz. La Niaquea, sin embargo, no está aislada, forma parte de un flujo galáctico mayor y al alejar la mirada se percibe que gran parte de ese entorno está rodeado por una negrura colosal. En esa penumbra se ahoga la luz de galaxias lejanas. Incluso las partículas más esquivas, los neutrinos, necesitarían miles de millones de años para cruzarla. Resulta casi inconcebible que, pese a todos los saltos tecnológicos en observación, un vacío de semejante magnitud permaneciera inadvertido hasta hace tan poco. Fue en el año 2013 cuando un equipo de astrónomos de la Universidad de Wisconsin-Madison, especializado en medir distancias galácticas, tropezó con una anomalía que cambió el mapa cósmico. Al compilar y comparar datos, descubrieron que la Niaquea y la mayoría de los supercúmulos vecinos están inmersos en un vacío gigantesco, mucho mayor que los vacíos ya catalogados. Los cálculos indicaron que su diámetro sobrepasa con creces cualquier vacío conocido hasta entonces. Su escala era tan desproporcionada que obligó a reevaluar supuestos cosmológicos básicos. De pronto la idea de un universo homogéneo a gran escala se volvió más compleja. Hubo que admitir que, en nuestro barrio cósmico, la materia se distribuye de una manera más desigual y profunda de lo esperado. Esa inmensa burbuja hueca fue bautizada con la sigla KBC, tomada de las iniciales de quienes primero la identificaron. Observaciones rápidas muestran que su forma se aproxima a la de una esfera y que su diámetro podría superar los 2.000 millones de años luz. Según las estimaciones, la Vía Láctea se sitúa a unos pocos cientos de millones de años luz del supuesto centro de esta gran nada y a una distancia comparable de su borde. El reconocimiento de esta cavidad supersónica permitió, además, arrojar luz sobre un viejo enigma, la discrepancia en las medidas de la constante de Hubble. ¿Por qué importa eso? Porque todas las galaxias se alejan unas de otras debido a la expansión cósmica, y cuantificar la velocidad de ese alejamiento define la constante que lleva el nombre de Hubble, una cifra fundamental de la cosmología. Cuando los astrónomos calculan esa constante usando galaxias cercanas, obtienen un valor notablemente superior al derivado de observaciones del fondo cósmico de microondas y de los objetos más remotos. Es decir, lo cercano parece expandirse más deprisa que lo lejano. La presencia del vacío KBC ofrece una explicación natural. Las galaxias dentro de una depresión de densidad como esa sienten un tirón gravitatorio adicional desde fuera del vacío. Esa fuerza efectiva empuja y estira nuestro cúmulo local.
como si alguien jalara las hebras de una red, y añade velocidades peculiares sobre la expansión uniforme, sesgando las mediciones locales de Hubble hacia valores más altos. Otro dato sorprendente es que el KBC no es una cavidad única, vacía en el sentido absoluto. Es tan vasto que contiene en su interior otras bolsas de baja densidad. La llamada cavidad local y el vacío de Tauro forman parte de su tejido. En ese sentido, KBC, aunque inmenso, no es un agujero exento de estructuras. Más bien, parece un archipiélago de vacíos anidados. Empero, si lo comparamos con la parte observable del universo, cuyo diámetro se estima en unos 92.000 millones de años luz, incluso este supervacío se reduce a un punto oscuro apenas perceptible. Y si expandimos la vista al mapa global del cosmos, emergen numerosas manchas sombrías de dimensiones comparables a las del KBC. La mayoría encaja dentro del marco de la teoría cosmológica actual, pero otras muestran propiedades desconcertantes que desafían explicaciones sencillas. Una de las anomalías más llamativas es el llamado supervacío de Erídano, vinculado a la famosa mancha fría del fondo cósmico de microondas. Sus dimensiones se estiman entre 500 millones y 1.000 millones de años luz, y su distancia desde nuestra galaxia podría situarse entre 6 y 10.000 millones de años luz. En el cielo del hemisferio sur ocupa una extensión apreciable, varias veces el área aparente de la luna llena, aunque su presencia es invisible para la vista humana. Solo aparece en mapas realizados en el rango de microondas, donde el fondo cósmico revela un decrecimiento de temperatura. Dentro de la mancha, el ego térmico del pasado cósmico es más frío en unas 70 microkelvins respecto al promedio circundante. Ese descenso supera casi por 4 veces la anomalía más intensa detectada anteriormente, y su combinación de tamaño y contraste convierte al fenómeno en un enigma de primera magnitud. La interpretación física más extendida apela a efectos gravitacionales. Al atravesar un vacío profundo, los fotones del fondo pierden energía por la acción combinada del efecto integrado Sachs-Wolf y del efecto Riesz-Siama. En lenguaje llano, la curvatura variable del espacio-tiempo dentro del hueco drena parte de su energía, dejándolos más fríos al llegar a nuestros detectores. No obstante, los cálculos indican que ese mecanismo podría explicar solo una fracción, quizá una cuarta parte, del enfriamiento observado. ¿De dónde procede entonces el resto? Las hipótesis van desde una fluctuación estadística improbable hasta ideas más exóticas, defectos topológicos remanentes de la inflación, variaciones locales inesperadas en la energía oscura, o incluso contaminación por estructuras en primer plano que distorsionan la señal. Ninguna responde por completo, y cada explicación abre nuevos interrogantes. Lo que queda claro es que estos vacíos no son simples ausencia de materia, son regiones activas en términos dinámicos y cosmológicos. Generan patrones de movimiento, distorsionan el viaje de la radiación y, en última instancia, moldean la narrativa de cómo entendemos la evolución del universo. A medida que los mapas se vuelven más finos y los catálogos más completos, aparecen más regiones que piden ser investigadas. Cada una promete reajustar nuestras certezas o confirmar que aún no comprendemos la verdadera escala de lo vacío. Se supone que el restante 75% del efecto observado podría ser consecuencia de la influencia de una hipotética materia oscura o de una energía oscura concentrada en las profundidades del vacío cósmico, esos vastos huecos que separan los filamentos de galaxias. ¿Qué aspecto tendría un reservorio de masa invisible capaz de alterar la cinemática de cúmulos enteros sin emitir ni un solo fotón? Esa misma pregunta nos lleva a la otra cara del rompecabezas, los instrumentos que ahora intentan mirar más allá de lo evidente. La historia del mayor telescopio orbital moderno arrancó en 1996 y avanzó a paso lento y obsesivo durante 25 años hasta ver la luz. Tras décadas de diseño, pruebas y ajustes, la nave abandonó la Tierra y emprendió su trayectoria a través del espacio profundo. Pasó un mes navegando hacia su punto de trabajo, situado a 1.500.000 kilómetros de nuestro planeta, donde la estabilidad térmica y la ausencia de contaminantes lumínicos permiten observaciones inalcanzables desde la órbita baja. Al estar equipado con detectores infrarrojos de altísima precisión, este observatorio puede captar objetos débiles, fríos y lejanos que el ojo humano y los telescopios ópticos clásicos no alcanzan a percibir. Pero esa sensibilidad extrema tiene un lado oscuro. El resplandor de la Tierra, la Luna y sobre todo, el Sol pueden mascarar señales mínimas, como una linterna cegadora que impide ver las luciérnagas a su alrededor. Para proteger los instrumentos, los ingenieros colocaron frente a ellos una pantalla térmica multicapa que actúa como escudo y refrigerador pasivo. Además, la sonda se posicionó lejos de los grandes cuerpos celestes, en el segundo punto de Lagrange, donde la gravedad relativa y la radiación solar crean una sombra estable. Esa decisión estratégica rindió frutos desde los primeros días. El telescopio regaló a la comunidad científica un aluvión de observaciones, algunas que confirmaron hipótesis largamente formuladas,
y otras que abrieron nuevos abismos de incertidumbre. Un ejemplo paradigmático es el análisis espectral de WASP-96b, un exoplaneta ardiente con una densidad inusualmente baja. Este mundo gira tan cerca de su Sol que completa una órbita en apenas 3 días. Según los cálculos iniciales, su masa es aproximadamente la mitad de la de Júpiter, pero su diámetro supera al joviano en cerca de un 20%, una relación que explica su baja densidad, más grande y menos pesado. La proximidad estelar eleva la temperatura de sus capas externas hasta alrededor de 1200 grados Celsius, condiciones capaces de disociar moléculas y arrastrar atmósferas enteras con el viento estelar. Planetas de este tipo, conocidos como Júpiteres calientes, suelen perder gas a ritmos apreciables y mostrar envolturas dinámicas y cambiantes. Los primeros estudios apuntaron a la presencia de líneas muy nítidas de sodio en la envoltura gaseosa de WASP-96b, una señal interpretada como indicio de atmósfera extraordinariamente transparente y sin nubes. Según los modelos de estructura para gigantes gaseosos, el sodio debería existir en el interior profundo, no en las capas altas. Por eso, detectar su rastro al exterior parecía demostrar que la atmósfera superior no absorbía la luz de forma significativa y que, en consecuencia, los telescopios sensibles podrían penetrar hasta regiones más profundas del planeta. Sin embargo, las observaciones posteriores del instrumento infrarrojo contaron otra historia. En las capas externas se detectó abundancia de vapor de agua, que al condensarse en altitud puede generar brumas extensas o nubes densas capaces de reflejar y difundir parte del flujo luminoso entrante. Dicho de otro modo, donde algunos esperaban ventanas limpias hacia el corazón del gigante, apareció una cortina de niebla que complica la interpretación térmica y estructural. ¿Qué significa ese contraste entre hallazgos? Podría ser que las mediciones iniciales carecieran de la resolución suficiente o que ciertos datos hubieran sido mal interpretados. También es posible que exista un factor físico aún desconocido que reconciliaría ambos conjuntos de resultados. Quizá un mecanismo de mezcla atmosférica o procesos de condensación dependientes de la irradiación estelar. En cualquier caso, WASP-96b permanece como un enigma activo, una promesa de que cuanto más miramos, más preguntas aparecen. Y los descubrimientos no terminan ahí. A una distancia de aproximadamente 60 años luz, se encuentra un sistema inusual formado por 3 enanas marrones. Estas entidades ocupan un lugar intermedio en la escala cósmica. Son demasiado voluminosas para considerarlas planetas, pero demasiado ligeras para sostener una reacción termonuclear de hidrógeno estable en su núcleo. Su propio resplandor es débil en el rango visible, lo que las hace prácticamente invisibles para instrumentos ópticos. Sin embargo, en el infrarrojo, la región en la que este observatorio se especializa, brillan con más claridad, revelando su presencia y su estructura. Los dos componentes mayores de ese trío comparten características muy parecidas y orbitan uno alrededor del otro a una separación de alrededor de 2 unidades astronómicas. Su masa combinada supera por poco las 100 masas jovianas. Ambos presentan temperaturas externas relativamente elevadas, del orden de 2600 kelvins, es decir, algo más de 2300 grados Celsius, lo que los sitúa en un régimen de temperatura que los hace visibles en infrarrojo cercano y medio. El tercer miembro del grupo se halla mucho más alejado, a la distancia aproximada de 100 unidades astronómicas del centro, y tienen una masa estimada entre 14 y 23 masas de Júpiter. Su radio se calcula en torno a un 20% mayor que el de Júpiter, y su temperatura superficial ronda los 1240 kelvins, significativamente más fría que sus compañeros, pero aún mucho más caliente que los gigantes gaseosos de nuestro sistema si se tiene en cuenta la ausencia de una estrella que la caliente directamente. Lo verdaderamente sorprendente no fue solo la configuración dinámica, sino la naturaleza de sus atmósferas. En la envoltura del tercer objeto se detectaron no solo los compuestos esperables, agua, metano, dióxido de carbono, sino también partículas diminutas de diversos silicatos. El más básico identificado fue el cuarzo, pero también aparecen indicios de minerales más complejos. La interpretación más razonable sitúa a estas especies solidificadas formando nubes de gran tamaño, caprichosas capas minerales suspendidas en un ambiente de alta temperatura. Teóricamente, la existencia de nubes de silicato había sido prevista tiempo atrás. El silicio, producto habitual de las reacciones termonucleares en generaciones estelares previas, abunda en el universo y se comporta químicamente de manera propicia para condensarse en atmósferas calientes. No obstante, hasta ahora la confirmación observacional había sido esquiva. Ver pruebas empíricas de estos compuestos en un objeto aislado fue, por tanto, un momento de vindicación teórica. Los modelos de formación sugieren que hace aproximadamente 140 millones de años, aquel lugar del espacio estaba ocupado por una única nube de gas y polvo que, por causas que aún discutimos, se fragmentó en al menos 3 núcleos independientes.
Una hipótesis recurrente plantea que la influencia gravitatoria de un cuerpo masivo que pasó cerca pudo desencadenar la inestabilidad y la separación. Si la nube hubiera permanecido íntegra, los cálculos indican que la masa total habría sido suficiente para provocar el inicio de una reacción termonuclear sostenida, convirtiendo el remanente en una estrella convencional en lugar de en un sistema de subestelares. Así, la historia de estas enanas marrones es también la historia de una bifurcación, un destino estelar abortado por fuerzas externas. Cada nuevo dato obtenido por el observatorio nos obliga a reelaborar modelos, a revisar supuestos e incluso a imaginar procesos físicos que antes parecían marginales. ¿Podrían las nubes minerales afectar la evolución térmica de los cuerpos subestelares? ¿Hasta qué punto la pérdida atmosférica modela la estructura interna de un Júpiter caliente? Estas preguntas son del hilo que conecta observaciones aparentemente dispares y que empuja a la astronomía contemporánea hacia territorio inexplorado. En lugar de 3 enigmáticos enanas pardas, podríamos toparnos con una sola estrella diminuta brillando entre el polvo, un ejemplo de cómo la misma escena cambia por completo cuando la miras con ojos distintos. Los instrumentos infrarrojos del Observatorio Espacial, sin embargo, no se limitan a desvelar objetos aislados. También penetran tejidos cósmicos gigantescos, vastas fábricas estelares que se extienden cientos de años luz y que parecen latir como ciudades gigantescas en la oscuridad. La nebulosa de Carina es una de esas metrópolis celestes. Un mar de gas y polvo ubicado a unos 8.500 años luz de nosotros, con una masa que asciende a la friolera de 900.000 masas solares. Allí no solo flotan nubes colosales, brotan miles de soles, desde los tímidos y pequeños hasta auténticos colosos que devoran materia y proyectan vientos estelares capaces de esculpir cavidades en el gas. Entre sus habitantes se cuentan 2 luminarias que figuran entre los más brillantes de la Vía Láctea, como Eta Carinae y su compañera, estrellas cuya luminosidad supera la del Sol por varios millones de veces y que, por sí solas, modifican el paisaje de la región. Cuando observamos Carina en longitudes infrarrojas, la neblina se vuelve semitransparente y aparecen centenares o miles de fuentes antes ocultas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en esa región el universo está constantemente dando a luz. Protoestrellas surgen una y otra vez de los remolinos fríos de gas, comprimidas por la gravedad hasta que comienzan a calentarse y finalmente estallan en actividad termonuclear. Ese proceso no es instantáneo. La vida temprana de una estrella atraviesa etapas claramente diferenciadas: colapso del núcleo, formación de un disco de acreción, expulsión de chorros polares, y puede durar desde decenas de miles hasta millones de años. No es una línea recta, es una coreografía caótica donde episodios de crecimiento explosivo pueden suceder en cuestión de horas o días, como las erupciones de acreción tipo FU Orionis. Gracias a la sensibilidad de los sensores infrarrojos del telescopio, los astrónomos han identificado en Carina miles de protoestrellas y jóvenes astros en estadios dispares del mismo ciclo vital. Y hay algo extraordinario en esto: todos nacieron dentro de un mismo bloque de gas, lo que significa que comparten composición química y una edad aproximada. Eso convierte a la nebulosa en un laboratorio natural perfecto. Si se observan estas jóvenes estrellas como si fueran una galería de retratos tomadas en distintos momentos, se puede reconstruir paso a paso la secuencia completa del nacimiento estelar y aislar los factores que mejor influyen en cada fase. Algunas etapas duran tanto que un humano no las ve completas en una vida, y otras son tan fugaces que solo un ojo extremadamente sensible las registrará. Ahora, por primera vez, esa probabilidad sube de forma notable. Es incluso concebible que pronto capturemos la imagen directa de una estrella encendiéndose, de un foco nuevo que surge a miles de años luz de distancia. Pero el alcance del telescopio va mucho más allá de las cunas estelares. Su espejo, compuesto por 18 segmentos, con un diámetro aproximado de 6,5 metros, y su complejo instrumento de precisión embarcado, le permiten detectar la tenue luz de objetos ubicados a distancias inimaginables, al borde del universo observable. Algunos de esos destellos pertenecen a galaxias formadas poco después del Big Bang, con edades superiores a 13.000 millones de años. Es decir, mirarlas es mirar hacia las primeras páginas de la historia cósmica. Sin embargo, la visión directa de esos abismos habría sido imposible sin un truco gravítico que la naturaleza ocasionalmente regala: el lente gravitacional. Esta curvatura y concentración de la luz, provocada por la inmensa gravedad de cuerpos masivos, actúa como una lupa cósmica, amplificando y multiplicando la imagen de fuentes situadas mucho más lejos. El efecto requiere una alineación extraordinaria entre observador, lente y fuente, por lo que es algo raro, pero decisivo cuando ocurre. En el cúmulo de galaxias SMACS 0723, ubicado a unos 4.000 millones de años luz, el telescopio detectó la luz de un objeto remoto que atravesó dichas lentes naturales en 3 ocasiones distintas. El fenómeno magnificó la señal cerca de 20 veces,
lo que permitió separarla del ruido de fondo y estudiarla con detalle. Los estudios preliminares indican que aquel objeto remoto podría ser una galaxia extremadamente antigua, nacida en las primeras fases del universo, y su edad ronda los 13.000 millones de años. Además, se distinguieron alrededor de una decena de cúmulos estelares que, según las estimaciones, surgieron entre 200 y 700 millones de años después del origen cósmico. Algunos de esos sistemas presentan una complejidad estructural inesperada, componentes y subgrupos cuyo ensamblaje habría requerido decenas de millones de años de interacción, fusión y evolución. Estos hallazgos no solo llenan vacíos en nuestras cronologías tempranas, podrían forzar ajustes importantes en las teorías sobre cómo se formaron las primeras galaxias y tal vez en las estimaciones mismas de la edad del universo. La perspectiva cambia por completo cuando volvemos a nuestro vecindario. El sistema solar es apenas una entrada en el inmenso catálogo de sistemas planetarios que pueblan la galaxia. Alberga un único astro de la secuencia principal, nuestro Sol, y 8 planetas que, junto con sus lunas, forman un ballet orbital complejo. A ese conjunto hay que sumar más de 1 millón de cuerpos menores, asteroides, cometas y meteoroides, que trazan trayectorias caprichosas y guardan pistas primordiales sobre la formación del sistema. La más distante de las planetas reconocidas hasta el momento es Neptuno, cuya órbita tiene un radio de aproximadamente 30 unidades astronómicas, lo que equivale a unas 4 horas luz. Pero el dominio solar se extiende más allá. Objetos transneptunianos han sido rastreados hasta distancias mucho mayores. El cuerpo conocido como Far Out, por ejemplo, se encuentra ahora a unas 132 unidades astronómicas del Sol, situándose a una distancia comparable a 18 horas luz. Aún así, incluso ese viajero apenas roza el borde interior de la nube de Oort, un reservorio hipotético de cometas que comienza en torno a 2.000 unidades astronómicas y se prolonga, según algunas estimaciones, hasta 60.000 unidades astronómicas o más, lo que alcanza casi un año luz. Esos límites no son arbitrarios, marcan la frontera donde la gravedad solar deja de ser el árbitro dominante y cede espacio a las corrientes del medio interestelar. Cruzada esa línea, entramos en un océano de vacío relativo donde las influencias externas, estrellas vecinas, nubes difusas, el propio movimiento galáctico, reconfiguran los objetos congelados que nuestro sistema dejó atrás. Si ampliamos el círculo a un radio de 20 años luz alrededor del Sol, encontramos un vecindario sorprendentemente variado. Más de 50 estrellas de tipos diversos, desde frías enanas marrones que apenas emiten calor hasta soles brillantes y conocidos como Sirio, Procyon o Altair. Muchas de estas estrellas portan sus propios sistemas planetarios. Algunos mundos detectados en esas órbitas se encuentran en zonas donde, teóricamente, podrían existir condiciones aptas para el agua líquida y, por ende, para procesos prebiológicos. ¿Qué secretos de la vida podrían ocultar esos mundos cercanos? Esa pregunta sigue siendo una de las más apremiantes para la astronomía moderna, y cada dato nuevo nos acerca un poco más a una respuesta. Por ejemplo, un mundo conocido como Gliese 832c, situado a una distancia de apenas unos 16 años luz de nuestro Sol, resulta ser más semejante a la Tierra que cualquier planeta de nuestro propio sistema. Sin embargo, esa semejanza es también una ilusión de proximidad. Su temperatura superficial media ronda los 253 Kelvin, es decir, aproximadamente menos 20 grados Celsius, y completa una vuelta alrededor de su estrella en solo 36 días terrestres, un compás acelerado que sugiere climas e interacciones estelares muy distintas a las de nuestro planeta. ¿Qué clase de atmósferas, mareas o ritmos biológicos podría soportar un mundo que gira tan deprisa en torno a su Sol y mantiene temperaturas que, por su frialdad, obligan a repensar la noción de templado? Aun cuando Gliese 832c parezca vecina en términos cósmicos, la distancia sigue siendo abismal para la tecnología humana. Un artefacto lanzado desde la vecindad del Sol y viajando a una velocidad aproximada de 17 km por segundo, velocidad comparable a la de sondas interplanetarias que hemos enviado, necesitaría del orden de 300.000 años para alcanzar las inmediaciones de esa exoplaneta. 300.000 años. Una cifra que convierte cualquier proyecto de transporte tripulado o de envío de señales en un ejercicio de paciencia geológica y planificación intergeneracional. ¿Qué tipo de naves, de biologías suspendidas o de civilizaciones desplegadas podría concebir la imaginación humana para sostener expediciones tan prolongadas? Nuestro sistema solar navega dentro del brazo de Orión, una de las hebras que tejen el disco espiral de la Vía Láctea. Hablar de la Vía Láctea es hablar de escalas que desafían la intuición. Un disco cuya anchura principal alcanza cerca de 100.000 años luz, envuelto por un halo estelar que puede extenderse hasta el doble de esa cifra, y con un espesor del disco principal en torno a 1.000 años luz que, sin embargo, se interrumpe en el centro por un abultamiento notable conocido como el bulbo galáctico,
de unos 3000 años luz de ancho. Imaginar la galaxia como una ciudad luminosa no basta. Es más bien una metrópolis en 3 dimensiones, con autopistas estelares y barrios densos, y un corazón donde las estrellas se amontonan en cifras que escalonan al pensamiento. ¿Cuántas historias estelares se esconden en esos brazos? Demasiadas para contarlas en una sola vida. La Vía Láctea no está sola. Forma parte de lo que llamamos el Grupo Local, una congregación de más de 50 galaxias agrupadas en un volumen de aproximadamente 10 millones de años luz de diámetro. Entre sus miembros destacan Andrómeda y la Galaxia del Triángulo, que junto con la nuestra constituyen los gigantes del vecindario. La masa total de este conjunto se estima en torno a 3 billones de masas solares, distribuidas en su mayoría entre nuestra propia galaxia y Andrómeda. La distancia que separa la Tierra de Andrómeda es del orden de 2,5 millones de años luz, lo que convierte a esa espiral gigante en nuestra vecina más cercana, si se prescinde de las carpas enanas, y, en términos astronómicos, en un objetivo con el que la Vía Láctea ya está comprometida en un lento baile de aproximación que terminará, dentro de unos 4,000 millones de años, en un evento de fusión monumental. El Grupo Local, a su vez, pertenece a una estructura aún mayor, el Supercúmulo de Virgo, o también llamado Supercúmulo de la Virgen. Este territorio cósmico alberga más de 30,000 galaxias dispersas en un volumen con un diámetro del orden de 150 millones de años luz. Su masa combinada alcanza órdenes de magnitud que ceden ante el asombro, del orden de un cuatrillón de masas solares, equivalente a cerca de 1000 galaxias semejantes a la Vía Láctea. Si pensamos en estos números como granos de arena, la comparación resulta inútil. Hacen falta arenas de playas enteras para intentar representar la masa que sostienen estas regiones. Pero incluso el Supercúmulo de Virgo es apenas un componente dentro de una entidad aún más vasta y sorprendente llamada Laniakea, un superconjunto de supercúmulos que se extiende por alrededor de 520 millones de años luz y cuya masa total supera con creces la suma de sus partes. Se calcula que excede la masa solar en órdenes que llegan a alcanzar 100 cuatrillones de veces, una cifra prácticamente inconcebible. Laniakea actúa, en cierto sentido, como una cuenca de atracción en la que los flujos de galaxias convergen hacia regiones dominantes. Entre ellas destaca una anomalía masiva conocida como el Gran Atractor, ubicado aproximadamente a 250 millones de años luz de nosotros. Este Gran Atractor funciona como un punto de referencia gravitacional para vastas corrientes de galaxias, pero su observación directa desde la Tierra se ve obstaculizada por la propia placa de polvo y estrellas de la Vía Láctea. ¿Cómo estudiar lo que se esconde detrás de un velo que nosotros mismos colocamos en el cielo? La Laniakea es solo un eslabón en la compleja red que conforma la gran estructura del universo, hilos galácticos que conectan nodos masivos, paredes imponentes y vacíos gigantescos que los separan. Entre estos elementos se encuentra la llamada Gran Muralla de Hércules Corona Boreal, una extensión colosal que se despliega a lo largo de distancias del orden de 10,000 millones de años luz y que fue identificada en estudios a partir de 2013. Si la Vía Láctea se ve como una ciudad, esta muralla sería un continente compuesto por millones de ciudades, una trama que las teorías clásicas de formación cósmica aún intentan explicar sin consenso definitivo. La existencia misma de estructuras a esta escala plantea preguntas sobre la homogeneidad del universo a gran escala y sobre los límites de las teorías que hasta ahora han guiado nuestro entendimiento. Aún así, todo eso es apenas una fracción de la porción observable del cosmos. Las mediciones del fondo cósmico de microondas y los modelos cosmológicos sugieren que la esfera de universo accesible a nuestros instrumentos tiene un diámetro aproximado de 93,000 millones de años luz. Dentro de esa esfera, a la que algunos se refieren como la metagalaxia, se encuentran todos los astros y cúmulos con los que podemos, en principio, dialogar o influir. Más allá de esa frontera, la expansión del espacio hace que las distancias se dilaten tan rápida y profundamente que flujos de luz y señales quedan indefectiblemente atrapados. La tela del espacio mismo se estira y arranca objetos de nuestra vista, permitiendo que se alejen a velocidades de recesión que exceden la velocidad de la luz sin violar las leyes locales de la relatividad. ¿Qué hay más allá de ese horizonte inalcanzable? En los límites de lo observable aparecen además indicios que despiertan sospechas. Movimientos anómalos de galaxias y flujos de materia que no se explican con las estructuras localmente visibles. Algunos científicos han bautizado esos desplazamientos colectivos como corrientes fraccionadas o flujos a granel, y los interpretan como firmas de masas y atracciones situadas más allá de nuestro horizonte observable. Otras hipótesis plantean variaciones en la distribución de materia oscura a gran escala. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que los datos empujan hacia la posibilidad de regiones extrametagalácticas, lugares más allá de la esfera observable donde podrían existir estructuras macizas cuyo tirón gravitatorio modula el movimiento de los objetos que sí vemos. No faltan, por supuesto, propuestas más especulativas.
Algunas rozan lo metafísico, ideas según las cuales las nociones de espacio y tiempo que experimentamos dentro de la metagalaxia podrían perder su validez fuera de ella, o en las que realidades estructurales completamente distintas gobiernan la física local. ¿Hasta qué punto deben tomarse en serio esas conjeturas? La respuesta exige prudencia científica, pero también imaginación para concebir modelos que conecten los puntos que observamos con lo que intuimos. La astronomía moderna se mueve entre lo mensurable y lo hipotético, y en ese margen se forjan las preguntas más potentes sobre la arquitectura del cosmos. Los principios físicos que creíamos inmutables se disuelven cuando los examinamos desde el borde de lo concebible. Materia, sustancia, energía, palabras que hasta ayer parecían sólidas, se vuelven sombras de significado. Si aceptamos esa posibilidad, la metagalaxia deja de ser el todo para convertirse en un detalle microscópico dentro de una arquitectura cósmica infinitamente más compleja, una superestructura cuya geometría y leyes no son por definición inalcanzables. Imaginarla es forzar la mente más allá de sus límites, pensar en espacios con dimensiones adicionales, en fundamentos físicos que no obedecen a nuestra intuición, en patrones de existencia donde las constantes que rigen la luz, la carga eléctrica o la masa simplemente adoptan otros valores. Esta hipótesis no es mera fantasía poética, surge en los pliegues de debates científicos reales. El principio antrópico, interpretado con audacia, sugiere que más allá del horizonte observable pueden existir mundos donde las constantes fundamentales difieren tanto que la noción misma de átomo o fotón carecería de sentido. La imagen del multiverso se presenta entonces como una espuma cósmica, multitud de burbujas, cada una encapsulando su propio cosmos y separadas por membranas infranqueables. Dentro de cada burbuja se estiran universos con reglas propias, universos que podrían hospedar formas de existencia inimaginables, o por el contrario, ser desiertos inertes sin estructuras estables. Y más allá aún, algunos planteamientos extremos niegan la realidad objetiva de nuestro universo. Según esas líneas de pensamiento, lo que experimentamos es una simulación, una realidad virtual infinitamente detallada, ejecutada por agentes o civilizaciones cuya capacidad supera con creces cualquier analogía que podamos hacer. ¿Quiénes son esos artífices? ¿Con qué propósito habrían tejido este telar de mundos? Las respuestas permanecen envueltas en conjeturas. Lo único cierto es que, por su propia naturaleza, esa clase de hipótesis desafía cualquier verificación convencional. El problema no es solo filosófico, es práctico y cósmico. Nuestro observatorio natural está limitado. La luz que nos alcanza porta la historia de regiones ya extintas. La expansión acelerada del espacio, impulsada por lo que llamamos energía oscura, aleja para siempre objetos que alguna vez pudieron ser visibles. Vivimos dentro de una burbuja de observación, con un horizonte más hermético de lo que la imaginación admite. Todo lo demás se disuelve en silencio y vacío. Quizá la conclusión más sobria sea esta: cuanto más profundizamos, más nos aproximamos a preguntas que reconfiguran el significado de existencia y realidad. No sabemos si la metagalaxia es un fragmento, un reflejo o un experimento. No sabemos si las leyes que percibimos son locales o emergentes. No sabemos si existe un arquitecto o si el cosmos se despliega sin propósito consciente. Pero sí sabemos que la vastedad que nos rodea amplifica nuestra pequeñez y, simultáneamente, nuestra capacidad para asombrarnos. Al final, frente al océano cósmico que parece extenderse sin principio ni término, la ciencia y la imaginación convergen en una misma tarea: cartografiar lo desconocido y aceptar que cada respuesta abre nuevas puertas. Lo que hoy nos parece límite puede mañana convertirse en umbral, y mientras la oscuridad se expande y el misterio persiste, nos queda la certeza más humana de todas: seguimos preguntando.